Ok, vamos a ver la última clase de lo que es la maestría de forrajicultura sostenible, ¿ok? Esta clase es el camino hacia la sostenibilidad, una clase donde vamos a ver algunos aspectos de lo que es la planificación como tal de una finca forrajera, ¿sí? Sostenible desde el punto de vista de pastos y forraje, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a definir lo que es el concepto de forrajicultura sostenible en esta clase. Dice que es uno de los pasos más importantes para construir una finca ganadera sostenible, y realmente es la forrajicultura como el pilar, ¿verdad? Esa es la parte, va a ser el pilar pues de nuestra finca, porque es la parte del manejo que le va a proveer alimentación a nuestros animales, ¿ok? Entonces, mientras que más sostenible sea esa forrajicultura, más sostenible va a ser la finca. Es decir, que la forrajicultura sostenible es la que va a permitir realmente construir lo que es una ganadería sostenible. Bien, para entender esto tenemos que definir, según la FAO, lo que es la sostenibilidad. Fíjense, la sostenibilidad es un conjunto de factores, no solamente la parte ecológica. Por ejemplo, aquí tenemos tres engranes, ¿sí? Donde vemos la parte ecológica, la parte económica, porque tiene que ser también rentable el sistema de producción para que sea sostenible, y la parte social, es decir, que tiene que también beneficiar al pueblo, a la comunidad, a eso, ¿ok? Bueno, cuando nosotros estamos produciendo comida, alimentos, ¿sí? Alimentos, en este caso pueden ser leche, puede ser carne, bueno, obviamente eso tiene un destino que es la alimentación del pueblo, de las comunidades. Entonces, ya de por sí, la producción de alimentos conlleva una parte social, ¿ok? Ahora, el tema que no se engrana bien, que es más difícil engranar en este sistema de producción, es la parte ecológica y la económica. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente las fincas tradicionales, que piensan solo en lo económico, explotan lo que es el agroecosistema. Entonces esta parte no la toman en cuenta, y por lo tanto la producción o el sistema de producción fracasa, ¿ok? Fracasa en el tiempo, porque se cansa el suelo, porque agotamos el recurso maderero, porque se nos secan las fuentes de agua, empezamos a sufrir de problemas en el suelo, y entonces a la final eso genera un impacto negativo, sobre todo en la parte económica y obviamente en la parte ambiental, ¿verdad? Pero también en la parte económica, porque empezamos a gastar más recursos para producir lo que antes producíamos o incluso menos, ¿ok? Porque bueno, nuestro sistema o agroecosistema está desequilibrado, y eso implica mayores gastos para poder mitigar lo que genera eso, ¿ok? Entonces, lo que es sostenible, ¿ok? El concepto de sostenibilidad implica que nosotros tenemos que planificar la producción tomando en cuenta que sea amigable con el ambiente, es decir, que lo que yo vaya a hacer allí, en vez de perturbar el ambiente, que obviamente lo va a perturbar, pero tratar de que sea menos, ¿verdad? Menos la perturbación, y tratar de implementar técnicas que mitiguen esa perturbación. ¿Ok? Hay muchas técnicas y estrategias para nosotros poder conservar, o por lo menos revertir un poco el impacto que generamos, ¿ok? Que sea económicamente rentable, obviamente, ¿verdad? Que lo que tú hagas allí, ¿verdad? La inversión retorne, ¿ok? Sin dañar el ecosistema, y que retorne en un punto de vista de rentabilidad, ¿ok? Entonces, cuando tenemos ese engrane, tenemos un proyecto viable o un sistema de producción viable, es decir, que es rentable, de repente no tan rentable como un sistema típico, ¿verdad? Al inicio, ¿ok? Donde pensamos puro en el dinero, de repente deforestamos todo y utilizamos toda esa madera para las cercas y la cuestión, entonces nos ahorramos eso y es más rentable al inicio, pero después es, se convierte en un círculo vicioso de catástrofe, ¿ok? Entonces en este caso, pues económicamente rentable, una rentabilidad que es aceptable, ¿verdad? Al inicio, después va a ser mayor, ya le voy a explicar por qué. Y entonces eso es viable, ¿ok? Y entonces, bueno, cuando nosotros engranamos la parte social con la económica y con la ecológica, obtenemos la sostenibilidad de la producción, ¿ok? Algo que sea soportable, que no cree problemas, ¿verdad?
desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, que sea equitativo, es decir, que si yo tengo buena producción, obviamente yo pudiera ofertar rubros, por decirlo así, a mejor precio desde ese punto de vista, o también que pudiera llegar a toda esa producción a la comunidad, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso es parte del proceso de la sostenibilidad, que nosotros logremos producir, en este caso alimentos, a un bajo impacto ambiental o casi nulo, ¿verdad? Que tengamos rentabilidad y que beneficiemos a las comunidades, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, para lograr esta sostenibilidad no solo se puede enfocar en una sola cosa, sino en un conjunto de variables que deben engranarse, es lo que le comentaba, ¿verdad? Por ello, trabajar hacia la sostenibilidad requiere de conocimiento, hay que adiestrarse, ¿verdad? Hay que entrenarse, ¿sí? Además de eso, de disciplina, que las cosas en sostenibilidad, o sea, la agroecología, porque aquí nos metemos en el mundo de la agroecología, es un tema que requiere mucha disciplina y mucha observación, porque tenemos que ver lo que está pasando en el entorno, tenemos que ver las interacciones de la fauna, ¿sí? El comportamiento de las plagas, y tenemos que tener disciplina a la hora de hacer los manejos, ¿ok? Porque aquí juega un papel importante el manejo, ¿sí? De elementos en el tiempo indicado, ¿ok? Dice, es un camino que inicia con dificultad, pero una vez que se llega a la sostenibilidad, el sistema de manejo es más fácil y rentable. Ya después que nosotros logramos engranar nuestro sistema de producción, que nosotros tenemos que dejar de ver la finca como la finquita, sino como tenemos que empezar a ver como una empresa, ¿sí? Una empresa de producción de alimentos, ¿ok? Que va hacia el camino de la sostenibilidad. Y cuando nosotros logramos engranar todo esto, pues empezamos a darnos cuenta que el manejo es más fácil, ¿sí? Porque ya el ecosistema ya empieza a sanearse, ¿ok? Y además de eso empieza a ser más rentable, porque como tenemos que utilizar menos productos, menos insumos, ¿sí? Ya empieza a ser más rentable. Entonces ya vamos a ir viendo todo esto a la medida que vamos avanzando. Para nosotros lograr, ¿verdad?, una finca sostenible, tenemos que hacer una planificación, obviamente. Entonces aquí vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué es una planificación? Bueno, una planificación es como el plan que yo voy a seguir para lograr mi objetivo, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, una finca sostenible, ¿ok? Entonces, o en este caso, aplicar una forrajicultura sostenible. Para yo poder planificar tengo que hacer el proceso de diagnóstico, que es lo que me va a decir a mí qué tengo, con qué cuento en la finca, qué puedo aprovechar, qué problemas tengo allí, todo eso, ¿ok? Entonces el primer paso para una planificación es diagnosticar lo que tengo, ¿ok? Luego que yo diagnostico y ya sé los contras, los pros, lo que hay, lo que no hay, entonces yo empiezo a hacer una proyección de cómo quiero yo o cómo quiero lograr ese objetivo, ¿ok? Luego que yo tengo todo el plan ya, el plan como tal, de lo que yo quiero hacer, empiezo a ejecutar, obviamente, hacer seguimiento, ¿sí? Porque de repente hay cosas que yo creía que eran de una manera y cuando las ejecuté pues no fue así. Entonces tengo la opción de corregir, de retroalimentar y de replanificar ese aspecto y volverlo a ejecutar para ver. Siempre ir evaluando, ¿ok? Entonces, y luego de último tengo la evaluación igualmente. Vamos evaluando, vamos replanificando, vamos modificando lo que tenga que modificarse y vamos ejecutando siempre en función del objetivo que yo me tracé al inicio, ¿ok? Para ello vamos a necesitar obviamente recursos, tiempo y gente responsable, o sea, el dueño, el ingeniero, los responsables de cada acción, los obreros, todo eso. Entonces, una vez que yo vaya a hacer la planificación, yo debo garantizar que el propietario, en caso que yo sea o ustedes no sean los propietarios de la finca, sino los asesores, por ejemplo, entonces todo lo que hagamos tiene que estar ya
compartido o analizado con el propietario del encargado de la finca, porque ellos son los que dicen si el recurso existe, si se puede o no se puede. No podemos nosotros fijar metas sin preguntar al propietario, porque de repente él tiene otra meta diferente, entonces chocamos allí en la cuestión, hacemos todo un trabajo que no va a rendir fruto. Entonces siempre tenemos que darle protagonismo a el propietario encargado de la finca en el tema de la planificación. Una vez que sepamos y estemos claros, allí sí empezamos a proyectar, ¿ok? Siempre preguntando, consultando, ¿sí? También debemos garantizar la delimitación y protección de los linderos, las cercas perimetrales, que es una de las cosas principales al momento de hacer la planificación, porque es lo que va a proteger todo nuestro proyecto, ¿ok? Debemos tomar en cuenta el confort animal, que todo lo que planifiquemos allí esté en función de eso. Por ejemplo, si yo voy a planificar forrajicultura sostenible, lo más lógico, bueno, si voy a pasturar animales y yo sé que el animal rumea, que no sé qué, todo eso, el tema de la transpiración, del gasto de energía, del estrés por calor, entonces yo sé que yo tengo que por lo menos planificar unos potreros con algunos árboles de sombra, todo eso, ¿ok? Es un ejemplo. Luego la comodidad del manejo, o sea, la forma más práctica para que se maneje la finca, para recoger los animales, el uso de callejuelas, la planificación de las callejuelas, por dónde pasan, por dónde van, cómo va a ser la vaquera, cómo va a ingresar el animal, cómo va a salir, todo eso tenemos que considerarlo, ¿ok? El buen uso de los recursos, indudablemente, aprovechar las oportunidades y fortalezas de la finca y las debilidades y amenazas de las comunidades, ¿verdad? De la misma finca. Entonces, bueno, eso más o menos es lo que es planificación. Aquí tenemos, bueno, el SMART, ¿verdad? La planificación inteligente. Entonces, más o menos lo mismo, ¿verdad? Son herramientas que se utilizan para planificar. Son herramientas que nos permiten a nosotros orientarnos para poder hacer una planificación adecuada. Entonces, bueno, son herramientas que podemos utilizar. Luego tenemos esta parte de diagnóstico, porque obviamente, como lo habíamos visto, la planificación, para poder planificar tengo que diagnosticar. Ese es un primer paso, ¿verdad? Es uno de los pasos más importantes, saber qué tengo, con qué cuento, qué me falta, todo eso. Entonces eso lo obtenemos mediante el diagnóstico. ¿Qué debo tomar en cuenta yo a la hora de hacer el diagnóstico? Bueno, primero el recurso forrajero, obviamente, ¿verdad? Es lo principal. ¿Qué forrajes hay? ¿Con qué cuento? ¿Cuál es la carga? ¿Qué me soporta? Dónde tengo, dónde no tengo, si tengo que sembrar, si no tengo que sembrar, bueno, todo eso lo vamos viendo allí. El recurso hídrico, las fuentes de agua, si me pasa una quebrada por la finca, si tengo pozo profundo, a qué profundidad está el agua, si la puedo bombear con una bomba común o tiene que ser con una bomba sumergible, todas esas cosas, ¿ok? El recurso edáfico, obviamente, análisis de suelo, cómo está el suelo, en las condiciones en que se encuentra, todo eso. Los linderos, saber dónde están las protecciones de la finca, cómo está eso, si está caído, si están adecuadamente levantados, si hay alguna zona que colinde con una comunidad que pueda ser amenazar por robos. O sea, hay comunidades que a veces se meten en la finca y matan un animal, entonces todo eso tengo que identificarlo. Y obviamente por donde tenga esos problemas, pues protegerlos más. El acceso, cómo es el acceso a los potreros, a la finca, si tengo que levantar terraplenes, si realmente así puedo trabajar, así como está la finca, todo eso, pues, el acceso como tal a las zonas de producción y a la finca como tal. Fuentes de energía, si hay o no hay, si tengo que buscar estrategias como paneles solares, si no tengo manera de tener internet, que es importante, hoy en día es muy importante, todo eso tengo que analizarlo. La mano de obra, cómo está, si es disponible, si no es disponible, si es especializada, si hay gente que sabe trabajar con eso, si realmente no hay mano de obra y toca traerla de afuera, hay que ver los costos, todo eso hay que considerarlo, ¿ok? El mercado, si allí mismo se puede comercializar, si es más lejos, si hay ruteros de leche, si de repente yo voy a procesar algún subproducto, si se vende en la zona, todo eso tengo que saberlo. Y los proveedores, si hay, por ejemplo, en este caso pudieran ser agropecuarias que te puedan
proveer que si vacuna o algunos vitaminas, algunos insumos médicos, por ejemplo, o si de repente tengo que ir muy lejos, o sea, todo eso tengo que diagnosticarlo. Entonces aquí les presento el FODA, que es una herramienta de diagnóstico, ¿verdad? Ya muy conocida, ¿ok? Está el FODA, luego está, bueno, aquí está el FODA, ¿no? Que es una herramienta, me permite a mí categorizar las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades que tiene la finca, y en base a eso hacer un plan, ¿sí? Una planificación, analizar todo eso, contrastar todas las cosas que tengo y ver cómo puedo mitigar las amenazas, cómo puedo mitigar las debilidades, cómo aprovecho las oportunidades y la fortaleza y hacer un plan, ¿ok? Luego tengo otra herramienta que es la del tipo de utilización del suelo, que es una herramienta que usa la FAO, que analiza la unidad de producción, ¿sí? O puede ser una comunidad, eso no tiene límite, ¿ok? Sin embargo, bueno, aplicado a la finca pudiera ser las cualidades del suelo, ¿verdad? O sea, cómo está el suelo, que sería el análisis del suelo, todo lo que tenga que ver con la variable del suelo, las cualidades climáticas, si realmente en la zona es adecuado para el rubro que vamos a implementar, cuándo empieza el periodo seco, cuándo termina, si necesito riego, no necesito riego, todo eso lo analiza. La cualidad de manejo, ¿verdad? Si va a ser un manejo intensivo, cuál va a ser la finalidad del manejo, si es para leche, si es para carne, si yo voy a producir varios rubros allí, que es lo ideal, en finca sostenible, pues lo ideal sería producir varios rubros, no solamente el rubro ganadero, sino que tener una diversidad de rubros, ¿ok? Entonces, esa parte allí, además de la mano de obra especializada y todo eso. Y las características socioeconómicas, ¿ok? De la zona. Bien. Esa herramienta, pues, uno hace tablas, eso tiene una metodología, eso está en la FAO, ¿verdad? Uno hace tablas de cualidades y luego va evaluando. Luego tengo la herramienta que es MESMIS, ¿verdad? Que también fue presentada en la FAO. Es una herramienta que me permite evaluar la sostenibilidad del sistema, donde nosotros hacemos indicadores, ¿verdad? Que tengan que ver con todo esto. Es una herramienta bastante completa, que no tiene limitación tampoco. Pudiéramos evaluar una finca, una comunidad, un ecosistema, un estado, todo, o sea, no tiene limitaciones. Fíjense, ¿en qué consiste MESMI? Bueno, MESMI consiste en la fabricación de indicadores, ¿verdad?, de sostenibilidad, donde nosotros consideramos los aspectos importantes de que pudiéramos considerar de la finca, ¿ok? De la finca. Los indicadores nosotros los podemos ir construyendo y lo vamos analizando en el tiempo. ¿Qué mide esto? Bueno, mide un punto de partida y un punto de llegada, ¿ok? Un punto de partida de cómo está la finca y un punto de llegada a cómo evolucionó la finca desde el punto de vista de la sostenibilidad. Por ejemplo, aquí hay tres colores, el inicial, el actual y el ideal. MESMI siempre trabaja en función a una escala de 5, ¿ok? A una escala de 5, son 5 niveles que tiene la evaluación de MESMI. Entonces, una vez que nosotros hacemos todos los indicadores, nosotros empezamos a evaluar del 1 al 5, de acuerdo a que, bueno, 1 es lo menos, ¿no? O sea, totalmente insostenible. Y 5 es lo más sostenible. Entonces, en base a eso, empezamos a evaluar, y aquí en este caso, fíjense cómo estaba la finca al inicio. En este caso, bueno, es un avance de un proyecto silvopastoril, una finca de Don Félix Figueroa. No sé, eso no sé dónde es. Bueno, pero lo que quiero que vean aquí es cómo al inicio estaba la finca, ¿sí? Y se hicieron indicadores y por supuesto se hace un esquema de manejo, ¿ok? Donde este sería el diagnóstico inicial, hacemos la proyección, la planificación de lo que queremos hacer, todo eso, y luego de un tiempo, póngale un año, volvemos a evaluar los mismos indicadores y vemos cómo caminó, ¿ok? De acuerdo a la planificación que hicimos. Este sería como la parte de la retroalimentación de la herramienta, ¿ok? Y entonces esto me va diciendo a mí en qué indicador voy hacia la sostenibilidad y qué indicador se quedó estancado, ¿ok? Eso me permite a mí saber
si realmente voy bien o si tengo que corregir algún manejo que de cierta manera influye en el indicador, ¿ok? Entonces esto me mide a mí la sostenibilidad de la finca. Se supone que al llegar a 5 la finca es totalmente sostenible. Y en este caso lo que se puede analizar es que, bueno, esta finca con el manejo que se aplicó va hacia la sostenibilidad, ¿ok? Entonces, bueno, este es un indicador que es bastante completo, una herramienta que es bastante completa y se puede utilizar para analizar todas estas cosas. Luego tenemos herramientas de diagnósticos ya planimétricas, ¿sí? Utilizando sistemas GPS, sistemas de drones, donde nosotros, y es importante, ¿no? Porque esto nos permite planificar realmente en el terreno. Esto aquí nosotros podemos levantar, ¿verdad? Por ejemplo, la finca. Esto es un levantamiento de una finca, por ejemplo, con todos los potreros y todas las, en este caso las majadas que tenía. Aquí donde están los bebederos, donde están los pozos, todo eso, ¿ves? Está todo caracterizado. Y de esa manera nosotros podemos saber cuánta superficie tiene cada potrero, planificar dónde vamos a rotar, dónde tengo, de repente podemos hacer aquí mapas de suelo, dónde tengo menos nitrógeno, dónde tengo más nitrógeno, menos, o dónde hay más vegetación, menos vegetación, y en base a eso planificar. A la final es una herramienta para diagnosticar, ¿ok? Y nos permite de manera gráfica nosotros orientarnos en la planificación. Entonces también es una opción que es viable y es necesaria. Sobre todo hoy en día que, bueno, todo el sistema SIC, el tema de los sistemas SIC, pues están metidos directamente en lo que es la planificación de la agricultura y de los agroecosistemas, ¿ok? Luego tengo una herramienta que es flujo de interacción, que es una herramienta que utilizamos para poder nosotros saber cómo está la finca y qué producimos y qué estamos botando para saber si la podemos lo que estamos desechando lo podemos utilizar o cómo ponemos a engranar los componentes cuando tenemos varios componentes de una finca, cómo lo podemos engranar para nosotros poder llegar a la sostenibilidad, porque como les decía, el objetivo de la sostenibilidad de una finca sostenible, ¿verdad? Desde el punto de vista de la forrajicultura y de la finca como tal, es nosotros integrar diversos rubros. Como obviamente aquí en esta clase se trata del tema principal de los forrajes, ¿no? O sea, eso es lo principal. Siempre tratando de optimizar el uso de los forrajes y todo lo demás, pero es necesario nosotros englobar lo que son los rubros de la finca para poder llegar a esa sostenibilidad, ¿ok? Entonces esta herramienta me permite a mí más o menos imaginarme, si yo tengo una proyección, yo puedo decir, bueno, yo quiero trabajar con 4 rubros. Entonces los establezco teóricamente y empiezo a hacer las interacciones de lo que me imagino para ver si ellos se complementan o no se complementan. Igualmente, cuando yo tengo una finca, si yo tengo la finca y la voy a diagnosticar, yo también puedo ver cuáles son los componentes que tiene la finca, o sea, los rubros, los sistemas de producción que tiene la finca, y ver para dónde van las cosas y ver si se están yendo, se están complementando, y entonces puedo hacer ajustes en la planificación para poder llegar a la sostenibilidad. Aquí hay un ejercicio donde, bueno, tenemos el sistema de bovinos, ¿verdad? Como el rubro principal, y vemos que el bovino a mí me está generando, o sea, lo tengo en doble propósito, ¿no? Me está generando carne y me está generando leche, es decir que es un sistema doble propósito, ese es el de bovino. Y esa leche a su vez, ¿verdad? En esta finca específicamente se está convirtiendo la leche en queso, que aún no sabemos si es para consumo o si es para venta, y leche para, que no, tampoco sabemos, y suero. O sea, en esta finca el sistema bovino produce leche en estos 3 subproductos y carne, ¿ok? O pudiera producir. Como les digo, esto se puede hacer en una finca que donde ya existen los sistemas para analizarlo o o lo podemos hacer como una herramienta para proyectar, ¿ok? Pero bueno, veamos el ejemplo. Entonces, decimos que tenemos bovino como rubro principal que produce estos 2 rubros
y a su vez la leche produce queso, leche y suero que puede ir para la venta, lo que va a generar ingresos obviamente, ¿no? Y que para yo poder establecer este sistema de producción requiero de pastos, bancos de proteínas, suplementos comerciales para aquellos animales que estén en producción y obviamente medicina. Fíjense que lo que está en verde es lo que se produce, lo que está en naranja es lo que requiero y lo que requiero que tengo que establecer en la finca, y lo que está aquí en rojo pues básicamente es lo que tengo que comprar, es lo que no voy a poder producir en la finca y lo voy a tener que comprar. Entonces yo necesito generar dinero con la venta de esto para poder suplementarme con esto, para poder comprar eso. Entonces vemos que para yo tener pastos y banco de proteína necesito obviamente potreros, ¿no? Y esos potreros obviamente necesitan construcción de cercas e insumos. Entonces digo, bueno, los insumos tengo que comprarlos, el alambre, la grapa, todas esas cosas los tengo que comprar, ¿no? Entonces por eso está en rojo. Y la cerca, pues tengo que ver, bueno, no tengo madera, me tocará comprarla, pero resulta que si yo tengo madera yo pudiera decir que yo puedo sacar algunos estantillos de allí y puedo iniciar, pues, o sea, cosas como esa. Entonces, bueno, seguimos. Vemos que los bovinos generan excremento, ¿verdad? Que de repente eso se bota, eso no se, hay gente que no utiliza eso. Pero nosotros aquí en el esquema pudiéramos decir, bueno, yo esos excrementos los voy a utilizar como fertilización directa en los potreros. Es decir, que todo lo que salga de ahí de la vaquera lo voy a agarrar y lo voy a transformar en abono que va para el potrero, y eso va a hacer que yo disminuya los costos en fertilizante. Además de eso, el excremento, si tengo mucho, ¿verdad? Porque tampoco es que vamos a fertilizar todos los días el potrero, ¿verdad? Eso tiene su técnica y su momento. Y bueno, me está sobrando excremento, entonces yo digo, bueno, voy a establecer otro sistema de producción que es el de abono. Y ese abono puede ser que lo venda, ¿ok? Entonces va para la venta. Y a su vez, el suero que se produce allí, que no sé, que si yo lo vendía antes, yo analizo, bueno, lo vendo, me sale mejor que venderlo o meterlo en la producción de abono, y lo pudiera meter allí, ¿no? Y puedo producir abonos, como violes, por ejemplo. Entonces yo tengo producción de abonos aquí, que van para la venta, ¿verdad? Con el excremento, que puede ser físico, puede ser violes, o pudiera establecer una lombricultura, ¿ok? Para ese excremento refinarlo y producir abonos de mejor calidad. Además de eso, pie de cría de lombriz para replicar en otro lumbricario, o carne o harina para consumo animal, que también se vende o se utiliza en la finca. Entonces vemos aquí que yo necesito generar ingresos para poder comprar todo lo que no tengo en la finca, lo que no produzco, como medicina, suplementos, insumos, todo eso, ¿no? Para mitigar el consumo interno, ¿verdad? O sea, yo necesito aquí de repente lo que es arroz, pasta, esas cosas, ¿verdad? Jabones, detergentes, todo eso, ¿ok? Entonces yo necesito el dinero para comprar y para pagar salarios, ¿ok? Y yo pudiera ahorrarme un poco, ¿verdad? De dinero, o sea, es cuestión de analizar, ¿verdad? Si yo destino una cantidad de leche, de carne y de queso para el consumo interno. Obviamente me va a salir más barato destinar de mi producción, ¿verdad? Que el costo es mucho más bajo, a tener que después, o sea, es absurdo vender todo esto y después tener que comprar leche, carne y queso para el consumo a un precio más caro. Entonces sería destinar aquí estos rubros para el consumo interno del personal, ¿ok? Y mitigo un poquito o disminuyo o ahorro un poco el recurso que se genera para pagar salarios y todo eso, que se genera por consumo, ¿no? Pero ese consumo interno además me está generando otros restos de cocina, la comida que sobra, los vegetales que se pelan y quedan ahí, las cáscaras, ¿sí? Todo lo que sobra ahí de resto de cocina, lo puedo utilizar yo para la producción de abonos también, composteros, cualquier producción de abono allí que requiera de restos vegetales. Ok, fíjense, lo que le iba a decir aquí, mire, para la cerca yo necesito madera, ok, necesito madera, ok,
¿ok? Entonces yo tengo que sembrar madera porque de repente, bueno, yo en el primer momento compré los estantillos, pero luego yo sé que eso en algún momento los tengo que reponer. Entonces yo, preparándome para eso, siembro madera. Un área de madera, puede ser silvopastoril, puede ser un área forestal como tal. Y esa madera es la que yo voy a utilizar luego para hacer que ya me ahorro este gasto, ¿ok? Además de eso, pudiera ser que dentro de unos años yo pueda vender madera también. Y es un ingreso, es un rubro a largo plazo, ¿ok? Y mientras que yo estoy manejando mi madera, cortando los chupones y haciendo el fuste, yo tengo restos de cosecha, restos de poda, que yo puedo dejar ahí que se pierdan o también los puedo utilizar para la producción de abonos orgánicos, ¿ok? Para el compostero. Esos restos de podas bien repicaditos se van para el compostero y eso es abono orgánico, o sea, más dinero, pues, más ingreso. Además de eso, esos restos de poda, dependiendo de la especie maderera, pudiera convertirse en forraje, ¿verdad? Dependiendo, como banco de proteínas, ¿sí? Forraje directo, como banco de proteína, o pudiera convertirse en leña para la cocina, para el tema de la preparación de la comida y todo eso allí. Y estaríamos ahorrando un poquito de energía de gas, ¿ok? Luego yo decido aquí que voy a establecer frutales aparte, ¿verdad? Y esos frutales también me generan resto de poda, también me generan frutos, ¿verdad? Y esos frutos pueden ir para la venta, pero también pueden ir para el consumo interno, bueno, y todo eso va complementándose, ¿ok? Y así yo voy agregando rubros. De repente yo agrego aquí cerdo, y entonces utilizo el suero para los cerdos. Yo puedo ir agregando aves, lo que es gallinas. Entonces, bueno, ahí vamos complementando. El sistema se va haciendo un poquito más complejo, pero más diverso, ¿ok? Mientras más diversidad existe en la finca y más aprovechamiento de todo esto, entonces obviamente la finca va a ser más sostenible. Más sostenible porque va a empezar a ser más rentable, ¿sí? Va a beneficiar más gente y estamos prácticamente mitigando, ¿verdad?, el uso de insumos externos. Estamos contribuyendo con la producción de abono, con la producción de especies vegetales que van a mitigar el tema de los gases invernaderos, ¿ok? Entonces estamos contribuyendo también a la parte ecológica, ¿ok? Entre otras cosas allí que de repente faltan nombrar, pero más o menos la idea es esa, ¿ok? Entonces, bueno, aquí veíamos cómo la producción de abono también sirve para producir estos rubros. Entonces yo tengo abono aquí, ya no tengo que comprar insumos de afuera, no tengo que comprar abono ni nada de eso, y estoy disminuyendo indudablemente la huella de carbono. Entonces así quedó el sistema, el flujo de interacción, ¿okay? Entonces esta es una herramienta bastante interesante que nos permite a nosotros ver todos los sistemas de producción y ver cómo los integramos. Ok, entonces pasamos a otra parte aquí, viendo lo que es el manejo sostenible. El objetivo es aprovechar y optimizar ¿qué? El pasto y recursos forrajeros, ¿ok? ¿Cómo optimizamos y aprovechamos el recurso forrajero? Bueno, sistemas de rotación de cultivo, es decir, división de potreros y todo lo demás, cálculos de cálculos forrajeros, sistemas de ultra alta densidad, que pudiera ser una opción que se le coloca allí, ¿verdad? O ya con pastoreo rotativo tradicional, ya optimizamos bastante el uso del recurso forrajero. Aumentar la biodiversidad de plantas útiles, no solo son las gramíneas, ¿verdad? También hay otras plantas, ¿okay?, que sirven para consumo animal. Fíjense, aquí tenemos, bueno, la palma africana creo que también se hace en bloques multinutricionales. Tenemos aquí palma africana, tenemos aquí lo que es las leucaenas, tenemos la moringa, la morera, tenemos un montón de especies, el naranjillo, de especies que pueden ser plantas útiles y que pueden estar acompañando en la finca como cercas vivas, como corredores, incluso plantas forestales y todo eso. Bueno, la idea aquí es aumentar la biodiversidad de plantas útiles, de plantas que generen frutos comestibles, que generen alimento para el animal, que generen ingresos para la unidad de producción, y esa es la idea, ¿ok?
Luego dice conservar en época de escasez. Obviamente cuando tenemos nosotros que estamos en el trópico, tenemos dos periodos bien marcados, y en sequía pues tenemos que estar preparados. ¿Ok? Entonces tenemos que conservar forraje. ¿Ok? Lo dice suplementar con alternativas factibles. De repente nosotros podemos tener pastos de corte de buena calidad, podemos aprovechar el forraje verde hidropónico. Fíjense esto, son pellets de moringa, ¿ok? Pellets de moringa para los animales, alto, especial para pollos, para gallinas ponedoras, alto contenido de calcio, bloques, cualquier alternativa de suplementación que podamos hacer desde plantas que tengamos en la finca, en la unidad de producción, son factibles, ¿ok? Son factibles para la producción, para optimizar ese forraje. De repente yo en época de lluvia tengo mucho desarrollo de follaje, entonces lo utilizo. No lo voy a necesitar para ese momento porque tengo también mucho pasto, pero puedo empezar a hacer estos pellets, empezar a hacer conservaciones de forraje, ¿ok? Luego vengo con el recurso hídrico. Igual aprovechar y optimizar el recurso hídrico, cuidar los acuíferos, sembrarle plantas alrededor, reforestar esos caños, esas fuentes de agua, tratar de que tengan su boca de galería para evitar que el sol, que el clima y todo lo demás pues seque estos lechos de agua, que son bastante importantes, ¿verdad? Y que de cierta manera son los que mantienen la vida en la unidad de producción, ¿ok? Luego tengo emplear tecnología eficiente para su uso. En este caso hablamos del riego, ¿ok? Si yo tengo fuentes de agua, yo tengo que tratar de distribuir esa fuente o esa agua en el terreno para que mi forraje esté verde. Entonces utilizo obviamente riegos más eficientes. Fíjense aquí, goteo, aspersión, riegos que tengan por lo menos de 70-80% hacia arriba de eficiencia, ¿ok? Luego dice crear ecosistemas que cosechen agua. Aquí vemos, por ejemplo, este caso, cultivos de coberturas en los terrenos. Eso evita que haya evaporación del agua del suelo y se mantiene la humedad. Zanjas de infiltración, que son unas técnicas conservacionistas bastante eficientes, sobre todo en esas áreas quebradas, en esas áreas donde hay mucha inclinación. Entonces, en vez de que se escorra el agua y se pierda suelo y se vaya todo el agua a otro sistema que salga de la finca, se hacen estas zanjas para que el agua que se capte y quede dentro de la unidad de producción, estancada en el suelo, porque recuerden que el suelo es como un tanque de agua, ¿no? Y eso va a los acuíferos que vamos a usar en los pozos, con los pozos y todo eso. Entonces podemos hacer esa infiltración mediante las curvas de nivel, y eso evita la escorrentía y aumenta la infiltración del agua, ¿ok? Luego tengo aquí el recurso edáfico, alimentar el suelo para mejorar su condición. Fíjense, esto es clave, ¿verdad? Alimentar el suelo para mejorar su condición. Nosotros tenemos que tratar de reutilizar, ¿sí? Todo ese estiércol, todas esas heces, toda la orina que se genera ahí en el sistema de producción, incluso los restos de cosecha, compostarlo y tratar de utilizar eso para reponerlo al suelo, ¿ok? De manera que el suelo obtenga de esa materia orgánica que está allí, obtenga algunos elementos, ¿verdad? Para que se vaya fabricando suelo, construyendo suelo, ¿ok? La materia orgánica lo que hace es ayudar al suelo a su formación, a su agregación, a su nutrición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros alimentamos el suelo con materia orgánica, lo que hacemos es mejorar la condición, tanto de retención de humedad, como de retención de nutrientes, como de oferta de nutrientes, ¿sí? Mejoras la estructura del suelo, mejoras el pH del suelo, ¿ok? Le das más vigor a las plantas, y nutre mejor a las plantas, y estas plantas nutren mejor a los animales. Entonces, eso es algo que debemos considerar, ¿ok? Ya en otros países pues ya utilizan toda esta tecnología que les estoy mostrando, espercoladora. Fíjense, este es un sistema de viola a nivel industrial, y eso se asperja directamente a los potreros en el riego. Mira, este aspersor también de viole, ¿sí?
Y bueno, fíjense estas pilas aquí, que es lo más artesanal que puede hacerse. Eran unas pilas de bosta ahí compostándose, ok. Y bueno, esa es la idea. Aquí tenemos más o menos lo que tiene, ¿verdad? Lo que tiene cada, por decir, material orgánico. Fíjense, la hojarasca lo que tiene, bueno, esta es la relación carbono-nitrógeno. Obviamente, la relación que tenga, por ejemplo, si mientras más bajo sea la relación de carbono-nitrógeno, más rápido se descompone el, el abono, ¿ok? Y más rápido puede soltar lo que son los ácidos húmicos, fúlgicos y todo eso de la materia orgánica. Mientras más carbono tenga, mientras más relación sea más, mientras la relación de carbono y nitrógeno sea más alta, más de 40, más dura en descomponerse. Es decir, que si aplicamos hojarasca, fíjense, dura más para que se descomponga. Y mientras que esto dure más, más nitrógeno utiliza para que los microorganismos puedan subsistir, porque esta relación lo que te dice a ti es cuánto consume el microorganismo, ¿verdad? Para descomponer esto, ¿ok? Cuánto consume de carbono y de nitrógeno el microorganismo para componer esto. Cuando yo tengo relaciones carbono y nitrógeno muy altas, entonces esta relación va a hacer que el microorganismo al inicio, ¿sí?, requiere de más nitrógeno del suelo, es decir, que no le estoy dando nitrógeno al suelo, sino que estoy haciendo que el microorganismo me demande más nitrógeno del suelo y estoy creando una deficiencia de nitrógeno básicamente allí, mientras que eso se descompone. Una vez que se descompone, entonces bueno, ya el nitrógeno que estaba ahí se retribuye al suelo, pero creamos una deficiencia de un tiempo allí de nitrógeno por efecto del tema de la descomposición, ¿ok? Ahora, mientras más bajo sea la relación de carbono-nitrógeno, eso quiere decir que en vez de consumir nitrógeno, va a entregar nitrógeno al suelo. Es decir, que estos materiales que están aquí orgánicos son los materiales que mucho más rápido, ¿verdad?, se descomponen y que obviamente mucho más rápido me proveen a mí nitrógeno al suelo. No, bueno, lo estoy viendo aquí al revés. Estos son los óptimos, los que me proveen, o sea, los que me proveen que se descomponen medianamente rápido y que van a ir soltando lentamente los elementos. Y estos son los que tienen muy baja relación de carbono-nitrógeno, que se descomponen demasiado rápido. Aquí tenemos los estiércoles, ¿sí? Los estiércoles se descomponen rapidísimo y rápidamente van a soltar nitrógeno. Normalmente lo que se utilizan para abonos orgánicos, ¿sí?, para abonos orgánicos son estos de baja relación porque me suelta rápido el nutriente, ¿ok? La gallinasa, la equinasa, todos estos que están aquí, que son los que tienen baja relación, son los que me van a soltar el nutriente rápidamente. Y los que están en 25-40, ¿verdad?, que es lo que me va a soltar a mí, poco a poco me va a ir liberando el nitrógeno, pero es mucho más rápido que los que tienen mayor relación. Estos son más lentos y me crean una condición de déficit de nitrógeno, ¿ok? Entonces, bueno, sabiendo esto, tenemos idea ya de qué elementos, qué fertilizante o qué materia orgánica utilizamos para fertilizar, ¿ok? Entonces aquí vemos todo lo que puede tener o todo lo que proporciona cada microorganismo que está inmerso o que vive dentro de esa materia orgánica, ¿ok? Fíjense que hay un sinfín de microorganismos, ¿verdad? Y cada microorganismo tiene una función en el suelo. Fíjense cómo la mayoría de ellos solubilizan elementos, ¿verdad? Solubilizan, ¿verdad? Aquí disponibilidad del azufre, fijación de nitrógeno. Fíjense, todos estos fijan nitrógeno. Micorriza, la glomomicete, que son HMA. Captación de agua y nutrientes en los extractos inferiores del suelo donde las raíces no llegan. O sea, prácticamente es una prolongación de la raíz. Aspergillus, penicillium, bueno, todo esto microorganismos son benéficos para estas funciones en el suelo, ¿ok? Y obviamente nos benefician en la producción de las plantas. Y si se fijan, algunos son biocontroladores, ¿verdad? Y biocontroladores
y otros tienen la capacidad de crear como uno, sí, son precursores pues de crecimiento, ¿verdad? De desarrollo de las raíces. Entonces todas estas bacterias, todos estos hongos y microorganismos que están aquí son precursores del desarrollo de las raíces, es decir, que ellas exudan ciertas sustancias que ayudan al desarrollo de la raíz. Entonces, bueno, vuelvo aquí. Fíjense la importancia que tiene que el suelo tenga materia orgánica y que tenga todos estos microorganismos para que sea rico realmente y el suelo esté sano, ¿ok? Y que las plantas obviamente van a agradecerlo con producción. Tenemos entonces aquí una tablita de lo que tiene la composición de cada tipo de abono, ¿sí? En porcentaje, ¿no? Aquí tenemos la relación carbono-nitrógeno, que es importante, ya vimos por qué. Mientras más bajito es, más soluble, más rápido se descompone, ¿ok? Tenemos la cantidad en porcentaje de materia orgánica. Acuérdense que este es material orgánico y la materia orgánica es donde están lo que son lo que es el humo, los ácidos húmicos, los ácidos fúlicos, todo eso, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está el porcentaje de materia orgánica, lo que tiene cada material y lo que representa o lo que tiene en nitrógeno, en fósforo y en potasio asimilable para las plantas. Es poquito, ¿verdad? Pero en sí el beneficio más grande de la materia orgánica está en los ácidos húmicos y fúlicos y en la cantidad rica de microorganismos que tiene este tipo de material, ¿ok? Y bueno, sirve también para proveer algunos nutrientes, ¿ok? Y también se puede calcular planes de fertilización orgánica con esto. Obviamente van a ser cantidades, 1 volteo, 2 volteos de material, o sea, cantidades grandes, para poder fertilizar una hectárea, pero con los beneficios de recomponer el suelo, de mejorar la capacidad de intercambio, de mejorar muchas cosas que el fertilizante no mejora. Entonces aquí dice aplicar manejo conservacionista y minimizar las pérdidas de suelo. Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Fíjense, aquí está un esquema de los cultivos de cobertura, porque en estos manejos conservacionistas está también las zanjas de infiltración, los cultivos de cobertura, la rotación de cultivos, las cercas vivas, el abono verde, todo eso está allí. Entonces, bueno, en el caso de los cultivos de cobertura, bueno, aumenta la salinidad del suelo, obviamente siempre va a estar protegido, ¿no? Favorece la retención de nutrientes, ¿ok? Controla la erosión por lluvia y también por aire, ¿no? Y reduce la presencia de maleza porque, bueno, tengo allí una cantidad de cultivos que no permite, no le da espacio a que la maleza se desarrolle. Entonces, esos son los cultivos de cobertura que pudieran, ¿verdad?, mitigar algunas cosas allí. Bueno, aquí tenemos por ejemplo el arochipintoy, puede ser un cultivo de cobertura que es el maní forrajero, pudiera ser un cultivo de cobertura, incluso la suelda con suelda, que es una maleza, que se considera maleza, también pudiera servir como cultivo de cobertura, que no deje salir nada y después uno es fácil de eliminar, pues, es fácil de controlar. Y bueno, eso por ahí. Vamos a ver la parte de los linderos, asegurar la unidad de producción, esto tiene que estar considerado en la planificación, ¿verdad? Delimitar el área y asegurarla siempre por donde se salen los animales, por donde nos roban. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? En la planificación tiene que estar eso presente. Fíjense, aquí se utilizan cercas vivas. Fíjense que aquí no hay ni alambre. Aquí es cerca, bueno, sí hay un alambre, pero los estantillos son de cercas vivas y se amarran aquí, no tienen ni grapa, se amarran con un material allí. Ok, y aquí igualmente tienes el alambre sobre unas cercas vivas, ¿verdad? No tienes estantillo, estás ahorrándote los estantillos. Ok, gestionar el recurso, siempre llevar registro y sistema de gestión en la finca. Ok, siempre registro de todo lo que produces allí, del forraje, ¿sí? Aquí hablando específicamente de forrajicultura, del forraje, ¿verdad? Cuánto está produciendo cada potrero, en qué fecha, cuántas unidades está soportando, el tema aquí del control de los animales mediante el cheat,
¿sí? Para ubicar dónde están pastoreando, cuáles son las zonas del potrero que más pastorean, por qué, hay que ver por qué, todas esas cosas, y bueno, podemos utilizar esas herramientas. Luego tenemos bajar la huella de carbono, que es algo importante en la planificación de la sostenibilidad. Entonces dice utilizar energía renovable. En este caso estamos utilizando paneles solares para cercas eléctricas, que es bastante eficiente, y sistemas de molinos, activados por viento, que también es bastante eficiente. Incluso se pudiera utilizar turbinas de energía eólica. Hay unas turbinas que venden que son pequeñas en zonas donde hay mucha brisa. Podemos utilizar este tipo de tecnología de energía eólica y acumular energía. Incluso pueden utilizar paneles solares de techo, que ya venden los paneles solares de techo para el tema de captar para la casa. Entonces venden el panel solar de techo con el inverter y la batería, y ya tú tienes ahí energía en tu casa sin necesidad de las fuentes tradicionales del cableado y de los temas en este caso de Corpoelec, pues. Entonces puedo tener electricidad en zonas donde no tengo servicio de electricidad como tal, ¿verdad? Puedo tener energía. Y bueno, hay tecnologías que podemos ir implementando para precisamente tecnologías limpias que podemos usar para bajar la huella de carbono. Luego tenemos información en tiempo real, integrar drones en la vigilancia y levantamiento de la información. Ya, bueno, los drones, ya con la tecnología, el dron ya es común, ya hay los drone player, que son para fumigaciones, ¿verdad? Podemos fumigar potreros con drones, ya no necesitamos ni siquiera el tractor, ¿ok? No necesitamos pagar avioneta ni nada de eso, sino que con dron ya fumigamos, ¿verdad? Incluso podemos bañar los animales en el potrero con los drones, ¿ok? Podemos tener drones pastores como este que está aquí, que está pendiente de los animales, ¿ok? Con tecnologías de chip y todo lo demás, está pendiente de los animales. Y siempre estamos en constante vigilancia, así evitamos que algún ataque, algún robo, lo mitigamos bastante, ¿ok? Los drones vigilantes de la finca, bueno, un sinfín de aplicaciones que podemos darle, ¿ok? Entonces, bueno, eso por allí. Mejoramiento continuo, siempre en la finca sostenible que va a buscar la rentabilidad, ¿sí? Siempre tiene que pensar. Acuérdense de lo que les dije al inicio, nosotros no podemos ver la finca como una finquita dominguera o como una unidad de producción animal y ya. Es un agronegocio, ¿ok? Es un agronegocio sostenible que empieza con la forrajicultura sostenible. Ese es el pilar que va a soportar a esa finca sostenible, ¿ok? Entonces, si es así, nosotros debemos pensar en la mano de obra especializada, en los especialistas como tal, los ingenieros, el obrero especializado, todo eso, ¿ok? Debemos nosotros, si no tenemos especialidad, tratar de especializarnos en lo que estamos, en nuestra meta de producción, ¿ok? Entonces aquí tenemos mejoramiento continuo, la capacitación, siempre el cálculo forrajero, siempre tratar de saber, ¿verdad? O sea, hacer el cálculo para saber cómo estamos con el forraje, para evitar sobrecarga animal o su utilización de potrero. Entonces tenemos aquí cálculo forrajero. Ok, entonces bueno, fíjense, aquí hay tres conceptos para poder manejar cálculo forrajero, que es la capacidad de carga, capacidad de los potreros, ¿no? Capacidad de los potreros de unidad animal por hectárea, es decir, es la capacidad de animales o de kilos de animal que puede soportar una hectárea. En este caso, una unidad animal, fíjense que aquí hay varios conceptos. Es como para estandarizar, ¿no? Unidad de ganado mayor, unidad de gran ganado, ¿ok? O unidad animal también. Tiene su connotación en kilos, ¿ok? Un ganado mayor es 500 kilos, gran ganado son 450, unidad animal creo que son 400 kilos por hectárea. Bueno, la unidad que yo utilice no importa, lo importante es denotar cuántos kilogramos soporta por hectárea, ¿ok? Entonces cuando usamos unidad animal estandarizamos, o cualquiera de estas tres unidades, estandarizamos allí eso. La carga animal, la cantidad de animales que van a pastorear, o sea, expresadas en unidad animal o unidad de ganado mayor o de gran ganado.
¿ok? Es la cantidad de animales que van a pastorear en ese momento, ¿ok? Ok, carga instantánea, la cantidad de animales pastoreando, bueno, perdón, aquí la carga instantánea es la carga de animales pastoreando en un mismo momento y en el mismo espacio, y la carga de animales es lo que soporta el potrero como tal, ¿ok? Para hacer los cálculos, bueno, vamos atrás un momentico, primero tenemos que considerar los cálculos, ver la oferta forrajera, ¿verdad? Esto se hace con el metro cuadrado, con una superficie cuadrada conocida, cortamos el pasto que está en el recuadro, ¿sí? A la altura del pastoreo, obviamente, según la especie o variedad del forraje. Eso lo vamos a pesar en peso de materia fresca, lo vamos a pesar y lo vamos a llevar a la relación de kilogramos por hectárea o toneladas por hectárea, ¿sí? Y eso hace nuestra oferta forrajera de forraje fresco. Entonces tenemos que considerar primero la superficie destinada a pastoreo, ¿ok? O sea, cuánta área de nuestra finca vamos a destinar a pastoreo. El peso final del animal, es decir, sobre qué sistema vamos a trabajar, si es un engorde, si es una ceba, ¿verdad? Si es una ceba, hasta qué peso va a estar el animal ahí en ese potrero, o bueno, si es ordeño, qué animales van a estar allí, ¿verdad? Las vacas, por ejemplo, que pesan más o menos, no sé, 500 kilos, dependiendo, ¿verdad? Tenemos que considerar el consumo, ¿ok? El consumo de forraje por parte de los animales, las pérdidas que ocurren durante el pastoreo, que se estiman, el tipo de pasto, ¿verdad? El tipo de pasto que está allí, el aforo, que es el cálculo forrajero, para saber cuánto hay ahí de forraje, y el tiempo de ocupación del animal, ¿verdad? Y aquí dice TD porque es tiempo de descanso, o sea, dependiendo del tipo de pasto, pues cada pasto tiene un tiempo de descanso para recuperarse después del pastoreo. ¿Okay? Entonces eso tenemos que conocerlo. Para eso existen fichas de pasto, ficha de cada uno, información de cada uno. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver un ejercicio aquí rapidito. Este ejercicio dice que, bueno, tenemos una superficie de 5 hectáreas, que es la superficie destinada a pastoreo. Los animales están ingresando de 150 kilogramos y pretendemos mantenerlos allí hasta 400 kilogramos. Es decir, que al final, el peso final del animal va a ser de 400 kilogramos. El aforo, o sea, el cálculo forrajero dio que son 2 kilos por metro cuadrado de materia fresca, ¿no? Y el consumo está estimado en el 10% del peso vivo del animal, obviamente, ¿no? Y las pérdidas están estimadas en un 20% del aforo, ¿ok? El pasto que estamos analizando aquí es el humidícola, braquiaria humidícola, que va a tener un periodo de ocupación, en este caso de 2 días, y un periodo de descanso de 40 días para que se recupere el pasto, ¿ok? Ok, lo primero que vamos a calcular es el ciclo del pasto. ¿Cuánto va a durar el ciclo del pasto para recuperación? Entonces el ciclo del pasto es igual al periodo de ocupación, que en este caso dijimos que eran 2 días, que van a durar los animales en el potrero, y el periodo de descanso para que se recupere el pasto es de 40 días. Por lo tanto, el ciclo de pasto o del pastoreo va a ser de 42 días. Es decir, que los animales van a pasar por ese potrero, o sea, consumir el potrero 1 y en ese potrero 1 vuelven 42 días. Eso es lo que significa. Luego calculamos el número de potreros, se calcula con el periodo de descanso entre el periodo de ocupación más 1. Y bueno, sabemos ya que con esos números tendríamos que tener 21 potreros para poder hacer el ciclo de 42 días allí, ¿ok? Luego que tengo los potreros para hacer el ciclo de 42 días, vamos a calcular la superficie del potrero. Para ello tenemos que considerar la superficie total, que en este caso son 5 hectáreas, que llevadas a metros cuadrados serían 50.000 metros cuadrados, entre el número de potreros que calculamos en 21 potreros. Eso me da a mí un área de potrero por potrero de 2.380 metros cuadrados. Luego vamos a ver la configuración del potrero, es decir, lo largo por lo ancho. Vamos a suponer que en este caso sean potreros cuadrados, totalmente cuadrados. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 2.380, eso me da 48.78 metros. Eso quiere decir que el potrero va a ser un cuadro de 48.78 por 48.78. Si yo quiero rectángulos, ¿verdad? Yo divido esta superficie de 2.380 entre el largo o el ancho que yo quiero que tenga el potrero, y eso me va a dar
si lo divido entre largo, pues obviamente el resultado va a ser el ancho, ¿no? Y voy a obtener las medidas del rectángulo. En este caso un cuadro perfecto, entonces lo sacamos por la raíz cuadrada. El siguiente cálculo es el forraje disponible. Entonces el forraje disponible por potrero va a ser la superficie del potrero por el aforo, es decir, el cálculo forrajero, menos las pérdidas. Vemos aquí que el superficie del potrero, ¿verdad? La superficie del potrero es de 2.380 metros cuadrados, que eso lo habíamos calculado, ¿no? Por el aforo, que dice que son 2 kilos por metro cuadrado, eso es igual a 2.000 gramos por metro cuadrado, o entre metro cuadrado, perdón. Y eso, el resultado de eso, menos el 20%. Eso me da un total de forraje disponible por potrero de 2.380 metros cuadrados de 3.808 kilogramos de forraje verde. ¿Okay? Luego que tenemos la disponibilidad de forraje del potrero, calculamos la carga animal del potrero dividiendo el forraje disponible, que calculamos ahorita, entre el consumo del animal. Dijimos que el consumo del animal, ¿verdad?, es el peso final, que serían 400 kilogramos, por el porcentaje de consumo por el tiempo de ocupación, es decir, el 10% de peso vivo es el consumo y el tiempo de ocupación son 2 días. Eso quiere decir que animales de 400 kilogramos en ese potrero, por esos 2 días, van a consumir 80 kilogramos de forraje verde por día. ¿Okay? Una vez que tengo el consumo de ocupación, el consumo del forraje por los 2 días de ocupación de cada animal, entonces hago la carga animal del potrero para esos 2 días. Entonces divido 3.808 kilogramos de forraje verde entre 80 kilogramos y eso me da 47.6 animales de 400 kilos. Claro, estos son ejercicios inventados. Esto no puede ser que la realidad sea otra, puede ser que sea mucho menos, obviamente, ¿no? Pero este es el procedimiento para el cálculo, ¿ok? Entonces, bueno, al dividir nosotros la disponibilidad de kilogramos allí en el potrero y dividido entre el consumo, entonces tenemos la carga animal que soporta ese potrero, ¿ok? Luego que tenemos eso, vamos a transformar esa carga animal a unidad de ganado mayor o a unidad animal o a unidad de gran ganado, la que yo prefiera trabajar, pero siempre considerar que con la que trabajemos si vamos a trabajar en ganado mayor, será para todo ganado mayor, ¿ok? No podemos trabajar un lado con unidad animal y otro con ganado mayor porque los kilogramos son diferentes. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con unidad de ganado mayor y eso lo calculamos con la carga animal por el peso final, ¿verdad?, del animal entre 500 kilogramos, que es lo que vale la unidad de ganado, ¿ok? Entonces eso me da a mí, todo eso me da que son 38 unidades de ganado mayor. Ok, esa es la capacidad de carga del potrero. ¿Ok? La capacidad de carga del potrero según la producción, según el aforo de forraje y todo lo demás. Ahora, ¿cuánto espacio se requiere al inicio? Recuérdense que los animales están ingresando de 150 kilogramos y nosotros estamos haciendo el cálculo para todo el sistema con un peso final de 400 kilogramos. Si nosotros hacemos el cálculo con 150 nos quedamos cortos. ¿Ok? Tenemos que hacer el cálculo con 400 kilogramos para que nos dé el espacio correcto para todos los animales. ¿Ok? Ahora, yo al inicio, obviamente, como estoy metiendo los animales de 150 kilogramos, entonces cambia la cuestión. O sea, cambia la cuestión en el sentido de que de repente no voy a utilizar todos los potreros, porque son pequeños los animales, el consumo es menor, obviamente, ¿no? Entonces el inicio es igual al peso inicial por la carga animal, y eso me da a mí 7.140 kilogramos de peso vivo. Yo voy a ver qué porción, ¿verdad?, de potrero voy a utilizar yo para soportar esos animales. Y a medida que van creciendo voy haciendo el cálculo y voy ajustando los potreros. ¿Ok? Entonces dice que si 21 potreros soportan 19.040 kilos de peso vivo, ¿ok?, para 7.140 kilogramos de peso vivo, ¿cuántos potreros
se necesitan. Entonces dice que 8 potreros. O sea que yo pudiera estar manejando estos animales en 8 potreros y voy aumentando los potreros o los lotes a medida que van creciendo, obviamente, ¿no? Pero eso es básicamente lo que se hace en el cálculo, ¿ok? Bueno, eso por allí. Estamos listos. Si alguna duda preguntan. Cualquier duda, esto era bueno verlo allá en la pizarra, pero bueno, las condiciones no permitieron. Entonces cualquier duda preguntan. Que estén muy bien, muchas gracias.